como estábamos hablando hace un momento, eh, podemos comenzar la clase viendo lo que fue la clase número 4, que era preparación de los datos y los features en la ciencia de datos. Entonces, siempre recordar cómo es el trasfondo de la ciencia de datos, es tener una gran base de datos, un dataset, y ese dataset finalmente eh, intentar de poder introducirnos al dataset, saber cuáles son las columnas que tiene, qué tipo de datos tiene. Recordar eso que siempre se puede hacer con un describe, con un punto describe, con un hacer un resumen estadístico. Eso se podría hacer con un summary. También se puede hacer con un describe, el punto head para ver qué pasa dentro del dataset. Y luego, ya entendiendo un poco más o menos de qué trata este mundo del dataset, empezar a preparar los datos. Y esa preparación de datos, siempre recordar, hay que limpiar los datos, saber cuáles son las columnas que tienen, que están vacías o que tienen valores NaN, limpiarlos, recordar eso siempre con un punto drop, el drop none, que es para limpiar las columnas del dataset, y luego de la limpieza que se puede hacer, ir viendo con qué columna realmente vamos a trabajar y generar con eso o con esa perspectiva, generar un data frame. El data frame nos va a servir para poder manipular y también para poder ir agregando columnas nuevas y no destruir o no manipular de cierta forma el dataset. Entonces el data frame va a ser más manipulable y vamos a poder hacer cruce de datos, graficar de distinta manera. Recuerdo siempre el PCA, una buena herramienta para hacer cruce de datos, datos estadísticos ya más avanzados, o los típicos que pueden ser un boxplot. eh, un diagrama de barra o un histograma. Recordar siempre esas ideas y siempre recurrir como a esos primeros pasos para saber qué es lo que está sucediendo con sus datos y cómo lo podemos ir trabajando poco a poco. Entonces, con esto, con esta idea, con esta pequeña introducción, recordar siempre que usted puede ir a Scikit-Learn, a la página, ver modelos. Hoy día vamos a trabajar con algunos de este repositorio súper importante. Siempre Pandas nos va a servir para ver la biblioteca, para manipular y analizar los datos más estructuradamente. Y en este caso de esta clase vimos algunas features que eran cómo generar nuevas características o también buscar características importantes de nuestro data frame, ¿de acuerdo? Entonces, uy, pasé demasiado rápido esto. Dame un segundo. De acá siempre el método de filtrar, ¿cierto? Aquí el filtrado, aparte de hacer la eliminación de datos vacíos, también se pueden hacer análisis de datos estadísticos, ya sea buscando un R cuadrado, que lo vamos a ver hoy día, un RMC o un chi cuadrado, ¿cierto? Como sale acá, buscar si aquí hay correlaciones, un análisis ANOVA, un análisis estadístico Turkins. También usted puede ir indagando y ir procesando esa información poco a poco para saber bien realmente si los datos son significativamente, estadísticamente relevante o no, ¿de acuerdo? Entonces, siempre ir trabajando por lo menos, de estos dos grandes bloques que vendría siendo saber el dataset, entenderlo, limpiarlo, filtrarlo, trabajar un poco con estadística, y esos son algunos códigos que se pueden ir haciendo. Luego generar gráficos para que usted pueda ver lo que está haciendo. Y luego, finalmente, como hemos visto en la gran parte de los cursos, es generar o hacer un poco de traer los modelos a su data frame para ver si existen alguna correlación entre las variables. Por ejemplo, en este caso habíamos visto el Random Forest, que tenía una relación lineal que era bastante interesante. Lazo también es otro modelo que es también lineal y que es bastante particular, que también lo vamos a ver hoy día en un ejemplo.
y ver la validación de si es que realmente están sobreajustados estos modelos con la predicción que están intentando sacar o con lo que están intentando de modelar o está bien. Y eso también lo vamos a ratificar hoy día, pero vamos a trabajar con otros modelos que son bastante interesantes y vamos a intentar hacer una optimización de alguno de ellos, ¿de acuerdo? Eso, toda esa información fue enviada hace, bueno, cuando terminó la clase esta, así que esta información debería estar por ahí más cercana a ustedes. Eh, Creo que ya estamos con la introducción de la clase anterior para que podamos conectar con esta clase. ¿Alguna pregunta, duda? Hágala nomás, levante su manito y se puede interrumpir y hacer alguna pregunta o algo que quede ahí pendiente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la clase de hoy día que tiene que ver con... Chángale, que tiene que ver con optimización, ¿de acuerdo? Optimización de los modelos, vamos a intentar de optimizar un modelo en específico, igual usted lo puede hacer con otro, igual le voy a entregar el código para que pueda trabajar y para que tenga algún ejemplo más, bastante más interesante. Y la regularización, esto tiene que ver con eh, intentar de buscar parámetros. Hay, por lo menos hay tres formas de buscar esos parámetros. eh, y esos parámetros es con una función, así que es súper sencillo. Y va a buscar cuál vendría siendo como la mejor versión para hacer la optimización, ¿de acuerdo? Eso es a grandes rasgos lo que vamos a intentar de ver hoy día. Entonces, vamos a ello, porque para que después trabajemos más con el código que con palabras o con esta diapositiva. Optimización de los modelos, siempre intentar, siempre, por siempre, de que usted llama a un modelo a trabajar con su data frame, intentar de después hacerle un fine tuning, que se llama, ¿de acuerdo? Intentar de optimizarlo de alguna forma, fine tunearlo, entregarle un mejoramiento y también vamos a ver y cuánto mejora o cuánto no mejora significativamente de acuerdo a los datos que tenemos. Optimizar un modelo significa ajustar sus parámetros. Hay una herramienta para eso que no es tan difícil de implementar y lograr un mejoramiento claramente de su rendimiento y también de la predicción que puede generar el modelo en alguna situación más particular. La importancia al momento de hacer esta optimización también puede generar como consecuencia, como sale ahí, un sobreajuste. Este sobreajuste o un overfitting, que también se llama, puede generar que el modelo esté... esto se llama, bueno, ahora le colocaron un nombre en específico, como aparece en el mundo de la inteligencia artificial, le colocaron un nombre a esto que es alucinación, ¿de acuerdo? Realmente no es alucinación porque los modelos son algoritmos, son sencillamente programación de una persona y son errores, ¿no? Entonces, el sobreajuste vendría siendo un error que se genera porque el error, o sea, porque el modelo está generando una predicción equívoca, finalmente. Entonces, siempre hay que buscar entre lo óptimo y lo que entrega como valor real. En este caso, ese equilibrio o esa homeostasis que aparecen en los sistemas más biológicos. Entonces, con eso podemos pasar a la siguiente información. Dominando la arte del sobreajuste. Aquí es importante porque de cierta forma, vamos a ver, vamos a intentar de generar una tabla con ese sobreajuste de todos los modelos. Entonces, por ello, es importante ir viendo si es que lo que yo hice no está sobreajustado, ¿de acuerdo? O no se generó ese overfitting. O, por otro lado, se puede haber ajustado al momento de entrenar el modelo netamente porque los datos todavía, o el data frame, aún tiene mucho, mucho ruido. Puede tener datos nulos o datos NaN que no se hizo la limpieza correcta, o
o se están trabajando con columnas que realmente no interesan mucho que el modelo sea entrenado con esas columnas. Entonces siempre hay que tener ese sesgo entre qué yo voy a entrenar el modelo y qué no, ¿de acuerdo? Esto sucede para todos los modelos, ¿de acuerdo? Esto es como bastante general. Usted lo puede, la gente que programa, por ejemplo, en OpenAI con ChatGPT o en Gemini, en Google o en Grok, ya sea en X, ¿qué más? Otros modelos interesantes, los de Meta, que vendría siendo Llama, por ejemplo. Todos esos modelos son entrenados de cierta manera y al momento de ser entrenados se generaron ciertos sesgos para saber en qué columna o con qué datos van a trabajar, ¿de acuerdo? Y también se limpiaron bastante muchos de los datos con los que trabajan. Entonces, siempre es importante eso, limpiar sus datos y ver con qué columna finalmente va a trabajar. La regularización es una técnica utilizada para evitar el sobreajuste y penalizando ciertas complejidades en el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar. La regularización es, bueno, a nivel matemático, por lo general, se utiliza la palabra que sea como igual a la unidad, por ejemplo. En la física también se ocupa mucho eso. La regularización o la estandarización de alguna ecuación es para llevarla como a un número en concreto, ¿de acuerdo? Que siempre esté como en un rango, por ejemplo, uno en el caso matemático. Y sigamos entonces para adelante con esto. Técnicas de regularización, descifrado para que aparezca para ir quitando un poco lo misterioso que puede tener esto del sobreajuste. Entonces tenemos L1, que es una regularización lazo, que vendría siendo un modelo lineal de cierta manera y que nos va a entregar, como sale ahí, utiliza la norma L1 y utiliza para seleccionar ciertas características, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar de llevar esto que ustedes ven acá a un ejemplo práctico con un código y todo. La L2, otra regularización, write, que interesante esta forma de ir trabajando con otra forma de modelo y también tiene otra forma de regularización, ¿de acuerdo? Vamos a intentar de ir detallando las líneas de código poco a poco para que se vaya entendiendo lo que se va haciendo. Y ElasticNet, claramente esto es una combinación de L1 y L2, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el sesgo o las características que se van a ocupar son más acotadas, pero es un modelo que no debería de presentar tanta irregularidad, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Nadie todavía? No veo preguntas tampoco en el chat, Nicolás. Ya, seguimos entonces. Eh, Aquí vamos a ocupar una búsqueda por grid, ¿de acuerdo? Esto es interesante porque una de las maneras que, o sea, estas son algunas. La idea es que en nuestro ejemplo podamos describir o podamos ocupar de cierta manera eh, esta búsqueda en grid que se llama grid search, o sí, creo que ahí está, esa es la función que se ocupa. Y vamos a buscar hiperparámetros. Los hiperparámetros son los mejores parámetros posibles para el modelo para que esté optimizado de cierta manera. La otra forma sería random search, que es otra función que va a buscar patrones aleatorios y en esa búsqueda va a intentar de generar la mejor versión para el modelo, ¿de acuerdo? Y finalmente la función bayesiana. Entonces, esto es más probabilístico porque es por la probabilidad de Bayes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar de hacer esas tres
vamos a intentar de ocupar estas tres herramientas dentro de nuestro código para ir viendo cuál es la gran diferencia o posiblemente no sea tan grande, la verdad. ¿De acuerdo? Así que recordar esos nombres porque lo vamos a ver en código y no se van a llamar así, solamente va a estar en inglés esto, pero va a tener alguna relación. Entonces, el ejercicio práctico que vamos a ver hoy día, vamos a intentar desglosarlo lo mejor posible. Va a tratar de, primero vamos a cargar un dataset, ¿cierto? Que vendría siendo nuestra base de datos, y la vamos a adquirir, antes la adquiríamos o en las clases anteriores la sacábamos de Kaggle, y íbamos y descargábamos un archivo Excel o .xls y lo subíamos a la plataforma Google Colab, ¿de acuerdo? Hoy en día, o sea, en este ejemplo, para que tengamos otra versión de lo que siempre hacemos, vamos a extraer el dataset desde la misma plataforma Scikit-Learn, ¿de acuerdo? De ahí la cargamos sencillamente, vamos a llamar al dataset y lo cargamos. Súper sencillo, en menos de un segundo va a estar cargado el dataset y luego lo vamos a ir viendo un poco de qué es lo que trata el dataset que cargamos. Siempre por siempre, antes de entrenar a los modelos, usted tiene que hacer la división de los datos, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con, por ejemplo, Xtrain, ETrain y Xvalue y Value, ¿de acuerdo? Que son los datos que van a ser evaluados y los datos que van a ser entrenados. Eso es como a grandes rasgos. Y siempre, por lo general, entrenamiento un 80% y el 20% es que para ir probando si es que realmente el modelo está sobreajustado. ¿De acuerdo? Esto se va a traducir, ese 80-20 se va a traducir en un 0,2, ¿de acuerdo? Es que lo mismo que el 20% a la hora de dejarnos los datos de prueba a nosotros, ¿de acuerdo? Y el modelo solamente se va a entrenar con el 80%. Ahí lo voy a hacer como la indicación en donde se ve eso en el código. Entrenar el modelo base sin regularización y luego lo vamos a evaluar. Después vamos a ir viendo, vamos a hacer ese proceso varias veces porque vamos a trabajar con, por lo menos con dos o tres modelos distintos. Vamos a evaluar el modelo con la métrica R cuadrado y con la métrica RMS, ¿de acuerdo? Así que ahí le estoy adelantando algunas cosas que van a ir viendo. Si es que no se recuerda que el R cuadrado y el RMS, lo vamos a ver también en un espacio con un ejemplo bastante sencillo. Vamos a aplicar el modelo Lazo y el RAID para entrenarlo estos modelos con L1 y L2 para que veamos si es que existen algunas grandes diferencias entre ellos. Y vamos a buscar la optimización de hiperparámetros, ¿de acuerdo? La optimización de hiperparámetros, como sale ahí, utilizar Grid Search, que es lo que estamos hablando, que es la búsqueda grid. Y vamos a ver el Random Search para ver la eficiencia de estos dos. Y el bayesiano que faltó agregarlo ahí. Y luego vamos a ver qué pasa con si es que realmente todo lo que hicimos sirvió de algo y vamos a ver la evaluación, ¿de acuerdo? Vamos a comparar a todos los modelos, a ver qué tan lejos están unos de los otros y también vamos a ver si se sobreajustaron en este proceso o no, ¿de acuerdo? Entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco en el modelo, o sea, perdón, en el código. Entonces... los casos de estudio reales donde podemos ver este tipo de cosas, por lo general siempre en la salud usted va a tener una cantidad de datos gigantesca y va a poder trabajar con este tipo de cosas, diagnosticar o evitar un sobreajuste, predicción de diagnóstico. Esto ahora yo siento que con Machine Learning es complejo, ¿eh? La verdad, hacer una predicción de cierta forma una predicción como generar como un diagnóstico, como sale acá en este sentido, con Machine Learning, yo creo que sí se puede hacer, pero yo no estaría tan seguro de lo que me está haciendo, de acuerdo a lo que está entregando. Lo que sí, por ejemplo, con modelos más grandes, con modelos generativos más grandes, más amplios, puede ser con modelos como Gemini, un LLM,
ChatGPT puede ser con los modelos más avanzados, con el 0.1 preview, con cosas que ya tengan un razonamiento y todo. Yo me podría confiar un poco más sobre la predicción de diagnóstico, ¿de acuerdo? Ahora, en este ejemplo, no vamos a ver nada de eso, pero ojo con esto, ¿eh? Porque recordar que siempre son algoritmos, o sea, es código que se está haciendo, que se está corriendo por detrás y usted lo que vamos a ver ahora es cómo se hace el proceso previo para un gran modelo que podría ser un ChatGPT, por ejemplo, un Gemini, un Llama o Grok o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, siempre recordar que es código ejecutado por un programador o por varios programadores, varios cientistas y científicos, y eso es, ¿de acuerdo? No olvidarlo. Uso de lazo para reducir las características de los modelos de predicción en riesgo, en el riesgo de los créditos, ¿de acuerdo? Esta parte en finanzas, en la parte de economía. Optimizar los modelos para la predicción de consumo energético, esto igual bastante interesante. Esto antes, la optimización de cosas, bueno, antes, no están antes, pero esto se hace con matemática, ¿de acuerdo? Con matemática discreta, usted puede optimizarlo, las ecuaciones, cambiando algunos parámetros. Esto no es tan complejo o tan nuevo como se podría ver con estas imágenes que son como medio futuristas. Esto es bastante antiguo y recuerda que siempre, previo al lenguaje de programación, existía la matemática y esto de la matemática ya existía, ¿de acuerdo? Ya hace mucho tiempo, la verdad. Solamente que un poco más complejo. Entonces, enlaces de recomendación para que usted pueda seguir aprendiendo con respecto a ciencia de datos, a programación. Hay cursos en línea o tutoriales en Kaggle, Kaggle Learning, en Coursera también para poder encontrar, seguir aprendiendo. En DataCamp, también ahí haciéndole un poco publicidad a esto. Y yo les dejo siempre un link de mi canal de YouTube que tengo ahí que es como más matemático físico por si necesita aprender algo de probabilidad. Hay unos cursos ahí que se subieron hace un tiempo atrás y usted los puede ver tranquilamente y puede aprendiendo de matemática, de probabilidad y estadística a nivel matemático, un poco más básica, pero bastante interesante para ir haciendo como las conexiones entre lo que vemos acá. Muy bueno, de Wes McKinney, bastante interesante. El Data Science for Scratch de Joel Grus y Hano on Machine Learning with Cycle Learning. Bueno, aquí están todas las cosas, Keras y TensorFlow. Y de Aurelien Geron, ¿de acuerdo? Este es un poco más avanzado porque ya trabajo con todas las librerías que hemos tratado, menos no hemos tratado con Keras, pero con TensorFlow sí, y con Scikit-learn también, lo hemos hecho cosillas con eso. Este vendría siendo como el más básico, pero bastante más foco con respecto a lo que hacemos acá. Cursos adicionales, el de Machine Learning de Andrew en Coursera, bastante interesante, el de Data Science, también de Coursera, y el Data Learning, especialización de Andrew, también, todos estos están en Coursera, usted puede ir a echar una mirada ahí. Y también hay herramientas que ocupamos acá en el curso, que vendría siendo Google Colab. Hágase una cuenta en Google Colab para que pueda trabajar con sus datos y vea cómo y ir intrusiando y a la vez trabajando con algún proyecto que le pidan, por ejemplo, no sé, analizar las cuentas de un pequeño establecimiento e intentar predecir algo o ordenar las cosas y ver qué relación hay entre, qué sé yo, entre alguna venta, como lo hemos visto también en clase. GitHub, plataforma importantísima, hay mucho código, hay mucha gente que sube código gratis, usted puede trabajar ahí. Y siempre en Kaggle, cuando usted va a bajar el dataset, también hay un apartado donde puede explorar qué sucede con el código, las personas que han trabajado ese mismo dataset y puede ir copiando, viendo qué hizo, qué no hizo o a usted le salió más bonito el código. Bueno, ahí usted puede ir comparando cosas interesantes. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ahora nos vamos a la parte más interesante que vendría siendo el código.
Entonces, en este código, lo que hice fue instalar SyncInKit Optimation, ¿de acuerdo? Usted coloca siempre esta parte, el símbolo no me acuerdo cómo se llama, exclamación, pip, install y la optimización que este vendría sacándose de scikit-learn y por eso se llama scikit-kit, ¿de acuerdo? Entonces le damos para ir conectándonos con los servidores de Google y viendo qué sucede con esto, para que instale algunas dependencias, para que esté un poco más actualizado lo que vamos a ir haciendo ahora, ¿de acuerdo? Recuerda siempre que quiera instalar algo que no está funcionando, la exclamación, pip, install y lo que sea, ¿de acuerdo? En todo caso, si es que usted no le corra el código, va a salir algún error en Google Colab y la inteligencia artificial Gemini le va a sugerir que falta instalar algo. Y usted copia y pega lo que falta instalar, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos todo lo que vamos a ocupar. Si se fijan, NumPy, importante para ir trabajando con el dataset. Pandas para trabajar con el data frame de cierta manera. Y aquí están todas las dependencias de scikit-learn. Aquí, como lo habíamos contado, que vamos a sacar el dataset o la base de datos de scikit-learn y esta es la base de datos. Se llama Fitch California Housing. Y tenemos los modelos. Tenemos el modelo scikit-learn.modelo, selección. Aquí tenemos toda la parte instrumental, de cierta manera, para que los modelos sean entrenados. Tenemos el train test split, una función importantísima para poder hacer el X-train, E-train, y hay un sinfín de cosas más abajo, X-test y test. Y tenemos el grid search, que lo habíamos hablado para hacer buscar los hiperparámetros. Y el random, random search, que también va a ser la búsqueda de parámetros. Y acá abajito tenemos el de el Bayesiano, ¿de acuerdo? Que es la parte más probabilística que también saca hiperparámetros. También tenemos los modelos que vamos a ocupar hoy día. Tenemos RAID, lazo y una regresión lineal. ¿De acuerdo? Tres modelos vamos a trabajar hoy día. Scikit-learn, las métricas que vamos a ver, el MSE, que vendría siendo... Ahí los voy a explicar eso. Voy a abrir una paginita por ahí para que lo veamos. Lo tengo acá apuntado. Y el R cuadrado, ¿de acuerdo? Y aquí sale R-score. Acá vamos el cross validation, si es que qué pasó con, ahí está el sobreajuste, el PLT para que de la librería Matplotlib para que podamos graficar algo, si es que hay que graficarlo, y Seaborn también para que podamos graficar o trabajar con alguna tabla en específico, ¿de acuerdo? Entonces, para cargar el dataset, llamamos California a nuestro set sacado de Scikit-learn. Lo corremos y lo que vamos a hacer, vamos a llamar a X mayúscula igual a un data frame y el data frame tiene que ver con california.data y California Features Name, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a trabajar acá. Y con I minúscula o con Y minúscula California Target, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer correr esto. Ah, lo siento, falta hacer correr la parte de arriba que era donde van a salir todas las cosas. Ahí sí, ahora sí. Bueno, se cargó. Entonces lo que podemos hacer, como le había contado, siempre es interesante ver el data frame, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver de alguna manera, esto es con mayúscula, podemos agregar un describe, esto para que describa.
Y acá dice, entonces le vamos a hacer a California. California Names. Vamos a ver qué sucede acá. Aquí, en California Names, tenemos, estas son las columnas que vamos a trabajar, que vendría siendo esta parte que está acá. California Name tenemos año de la casa, población, latitud, longitud, un sinfín de cosillas interesantes. Podemos hacer California Data para ver qué pasa ahí. California punto data. Y aquí están el array. Estos son todos los datos de manera un poco bastante simplificada de lo que, cómo están distribuidas las columnas con los números, ¿de acuerdo? No, o sea, es para saber simplemente qué cosas hay dentro. Y nos falta el fetch, fetch California Hosting, que dice acá. Tenemos una dimensionalidad de 8 y 20.640 datos, ¿de acuerdo? Una cantidad bastante alta. Vamos a ver si es que se puede hacer un California punto data shape. Claro, que es justamente lo que tenemos, 8 columnas y 20.640 datos, ¿de acuerdo? Aquí lo confirmamos con eso. Entonces, ya que sabemos algo de información, algo por ahí, podemos hacer un... Vamos a ver si podemos eliminar algo de acá. Un X mayúscula, punto dropna, o ahí. Pues sí que hay datos que hay que eliminar. Vamos a ver si ahora nos sale el punto describe. Ahí nos salió el punto describe. Entonces tenemos, recordad que esta X es el data frame. Entonces, podemos hacer que aquí tenemos la cantidad, bueno, ahí están las columnas, ¿cierto? La cantidad de datos que tiene cada columna, en promedio de los datos, la deviación estándar, el mínimo, el máximo y los cuartiles, ¿de acuerdo? Ya tenemos una descripción completa de lo que está sucediendo, de cierta manera estadística básica, pero algo podemos intuir de cómo funciona esto. Entonces, ahora que sabemos esto, vamos a la división de los datos, que era el paso siguiente. Entonces, Xtrain, X mayúscula train, Xtest mayúscula, train minúscula, test. Y esto vamos a hacer la función split para que se entrene. Recuerden que era 80-20 y ahí está el 80-20. El 0.2 corresponde al 20% que nos va a quedar de prueba para nosotros. ¿De acuerdo? Por eso que test side. ¿De acuerdo? Listo. Ya con esta parte, ya sabemos, ya dividimos los datos en 80% para que sea de prueba y para testear si lo que está funcionando está bien, tenemos el 20%. Ahora vamos con entrenar el modelo de base, que va a ser en este caso el regresión lineal, ¿de acuerdo? Sin regularización. Esto es solamente el modelo de regresión lineal. Entonces, para llamarlo, le vamos a colocar modelo de base o model base y llamamos al modelo linear regression, que viene de la librería de scikit-learn. Entonces, este modelo, lo que vamos a hacer, le vamos a hacer un fit con X, lo vamos a entrenar Xtrain y train, ¿de acuerdo? Más difícil no puede ser. Y el modelo de base lo vamos a intentar de predecir con el Xtest.
¿de acuerdo? Que es con el testeo que nos quedaron del 20%. Entrenado el modelo con nuestros datos y ahora lo que vamos a hacer es la evaluación del modelo. Entonces vamos a evaluar con RMC y con R cuadrado, ¿de acuerdo? Y vamos a generar dos funciones extra para ver si es que existe el sobreajuste. Ahora, si usted no sabe qué significa R cuadrado y RMS, aquí lo explicamos de inmediato. El RMS, en este caso, lo que nos va a decir es cuán de la desviación estándar, cuán lejanos estamos de, en este caso, que se llama el error cuadrático medio, eh, cuán lejos estamos, por ejemplo, del valor real, ¿de acuerdo? Cuán lejos estamos. Eso es muy importante. Acá dice, supongamos que nuestro objeto es predecir el valor de contrato, tenemos eso, esto significa que en promedio el valor predicho difiere entre más menos, porque estamos trabajando con una desviación estándar. Entonces, si el RMS nos sale tanto, quiere decir que estamos en la desviación estándar, entre más chiquitita sea, mucho mejor, ¿de acuerdo? Por otro lado, el R cuadrado es cuán cercano estamos de los datos, cuánto está, el modelo está haciendo una predicción y está más cercano de los datos. Entonces quiere decir que entre mayor sea el R cuadrado, mejor para nosotros. Si tenemos un R cuadrado de 30, claramente sería peor que este gráfico que está acá. Si tenemos un R cuadrado más cercano al 100% o al 90, al 80%, sería algo como esto. ¿De acuerdo? Esas son las dos cosas. En uno nos dice qué tan lejos estamos del promedio, qué tan alejados andamos del promedio, y el otro nos dice que también estamos de nuestros datos. El R cuadrado, que también, el RMC, qué tan lejos estamos de lo que estamos intentando hacer. Entonces, ya evaluamos un modelo, no sabemos qué sucedió con eso. Vamos a aplicar ahora el lazo y el write. El lazo con L1, con la regularización L1. Nos faltó aquí sacar esto, lo siento ahí. Ahí lo evaluamos. El modelo anterior, el modelo de base. Aquí exactamente lo mismo. Aquí están los parámetros que fueron trabajando. Aquí lo hicimos un poco más random. Pero aquí está el grid search. ¿De acuerdo? Para el lazo. Aquí este CB, esto tiene que ver con la cantidad más o menos que deberías estar mejorándose el modelo. ¿De acuerdo? Y aquí hicimos lo mismo, el punto fit para el Xtrain y Train, la mejor versión del lazo, la mejor versión, ocupando el grid search y la parte de predicción vendría siendo Xtest para evaluarlo, ¿de acuerdo? Para saber que está funcionando. La evaluación, le vamos a hacer lo mismo, RMC, R cuadrado y ver el sobreajuste. Por eso acá aparece una raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Y estamos listos con esta parte. El write con la regularización L2, exactamente lo mismo, pero aquí también vamos a trabajar con un grid search para buscar el hiperparámetro. En la misma idea, el punto fit, xtrain y trained, la misma idea, xtet, vamos a hacer exactamente la misma cosa, lo único que cambiamos fue el modelo. Entonces, ahora evaluamos el modelo con el RMC y con el R cuadrado y ambas veces, o sea, y para cada uno de ellos, el sobreajuste para el RMC y para el R cuadrado. Y ahora viene una parte interesante que es la optimización de los modelos. Optimizamos el modelo, vamos a ocupar un Random Research, que era la otra versión que nos faltaba saber, y vamos a ocupar el modelo RIDE para hacer esta optimización o para buscar los hiperparámetros con Random Research. La misma idea, se mantiene este mismo 5 que estaba ahí, lo vamos a hacer correr 3 veces el modelo, lo vamos a iterar 3 veces y vamos a hacer lo mismo, el punto fit para entrenarlo y la mejor versión para este modelo ocupando el Random Research. ¿De acuerdo? Y evaluamos nuevamente el modelo con RMC y R cuadrado, ¿de acuerdo? Y los sobreajustes respectivamente R cuadrado y RMC.
Ahora nos faltaba saber la optimización bayesiana. Fíjense que no hemos demorado re poco en hacer esto. Y acá tenemos la optimización bayesiana, Bayes Search, y hacemos exactamente la misma idea. Aquí lo vamos a hacer correr 30 iteraciones y con un parámetro de 5 la misma idea, punto .fit, y hacemos correr esto. Aquí se va a demorar un poco más porque ya le cambiamos las iteraciones a 30. Entonces aquí esto se va a demorar un pelito más. Pero si se fijan, las funciones son bastante sencillas de agregarle al código o al modelo. Es generar una variable, en este caso write Bayes search, y aplico Bayes research al modelo, a la parte anterior. Fíjense que esto se conecta con esto. Justamente en Google Colab marca la palabra que son iguales. Y aquí tenemos el hiperparámetro que habíamos trabajado acá. Bueno, y estas son opciones que también tiene el Bayes Research. ¿De acuerdo? Ya terminó. Y ahora evaluamos al modelo optimizado con la optimización bayesiana. Lo mismo para RMC, R cuadrado. Entonces, ahora qué nos queda saber qué sucedieron con los modelos. En este modelo, el base, el lazo, el write con random research. En este caso sería el write con grid research. Y este sería el write con bayesiana, con la parte bayesiana, ¿de acuerdo? Bayesiana research. Entonces, veamos qué sucede con estos muchachos. Aquí vamos a ver qué pasa con el RMC, cómo nos dio haciendo todo el trabajo y el R cuadrado. Entonces, vamos a crear una tabla, vamos a generar un data frame con todos estos datos que están acá arriba y vamos a generar una tabla para que estén los modelos y aparte esté en la columna el RMC de ese modelo y el R cuadrado de ese modelo y podamos tener una visualización mucho más clara de los de los 5 modelos y cada uno con su evaluación que después del entrenamiento, ¿de acuerdo? Aquí nos quedó. Entonces tenemos el modelo base que era el regresión lineal. Fíjense que nos dio un RMS del 0,8, o sea que está bastante cerca o está bastante bien con respecto a la deviación estándar. Esto es más menos, recuerda siempre eso, 0,08 y un R cuadrado de 50. Esto estaríamos hablando que el R cuadrado era un 50%. Está ahí más o menos, ¿no? El lazo nos dio un 79, un 0,79, un RMS, bastante parecido al anterior, o si se podría redondear al 80, y aumentó un poco el R cuadrado a un 51, 72. Entonces podría ser como un 52 más o menos. El RAID, que era el modelo que lo optimizamos con, no lo colocamos ahí, pero lo optimizamos con el Grid Research, nos dio 0,8, y parecido al linear regresor, o al modelo de regresión lineal, y nos dio un 0,51. Este está un poco más alejado del modelo lazo. Pero cuando hicimos la optimización con Random Search para el modelo RAID, aumentó un poco en el RMS, un poco, estamos hablando de la tercera cifra significativa, y un 0,51 que no supera todavía a Lazo, ¿de acuerdo? En el R cuadrado. Y el RAID, con la optimización bayesiana, con la Bayesiana Research, se mantiene dentro del 0,8, no cambió dentro de la tercera cifra significativa, y se sigue manteniendo con un 0,51 que todavía, de cierta forma, no alcanza a superar al modelo Lazo, que vendría siendo el mejor de los modelos que tenemos hasta el momento, de hecho, y sin optimizarlo. Así que bastante interesante. Por otro lado, por otro lado, veamos qué pasa con el sobreajuste, si se sobreajustaron o no. Entonces, esto es bastante importante. Entonces, cargamos todos los modelos y cargamos todos los RMS y los R cuadrados para ver ese sobreajuste. Hacemos la misma idea o la misma estructura, la misma lógica con respecto a
hacer un data frame, pero ahora le vamos a colocar el data frame overfitting, que es el sobreajuste, y acá aumentamos todos los tests y los train para ver qué sucede con esto. Entonces nos queda lo siguiente, para ir habiendo una comparación entre si se entrenó y la parte de prueba. Acá es importante recordar lo siguiente. Aquí dejé un apunte abajo que dice, por ejemplo, si tenemos un alto R cuadrado de entrenamiento y un bajo R cuadrado en la prueba, o un RMS de un entrenamiento bajo y el otro de prueba alto, o sea que hay como una contradicción, ojo con eso, una contradicción, ahí podríamos ver un sobreajuste, ¿de acuerdo? Entonces, importante saber estas cosas. Si están cerca los valores, está bien, no pasó nada, no hay un sobreajuste, no se está generando una suerte de error dentro de los modelos, ¿de acuerdo? Entonces, miremos. El RMS de entrenamiento tenemos un 0,77 y un RMS de prueba un 0,80. Esto está bastante cerca uno del otro, o sea que estábamos cerca de un, qué sé yo, un 0,03% de diferencia. Es muy poco, estoy haciendo la resta y no es 0,03. 87 serían 3. Ah, no, sí está bien, 0,03, perdón. Es muy poquito, no hay una gran diferencia. Pero ¿qué pasa con este mismo modelo, pero en el R cuadrado? Si nos fijamos acá, el modelo para el R cuadrado tenemos un 0,54 y un 0,50 de prueba y entrenamiento. Esto tampoco varía varía en 0,4, en 0,04, muy poquito. Quiere decir que el modelo base, que era el modelo de regresión lineal, no está sobreajustado. Se entrenó bien, con los datos bien, y no generó ningún sobreajuste, y por lo visto, o con estos datos, con estas métricas, podemos decir que el modelo está ok. Para el lazo pasa exactamente lo mismo. Están en el orden, aquí el orden es mucho más bajo, 0,78, 0,79. Entonces está muy bien lo que estamos haciendo. Y en el R cuadrado tenemos un 0,54 y un 0,51. Bastante bien, 0,3, 0,03 y acá tenemos un 0,01. Para el modelo Wright, con el Grid Research, en este caso, 0,77 o un 80, muy cerquita igual. Y también tenemos acá el R cuadrado, 54, 51. Cuando hicimos los hiperparámetros, o estos hiperparámetros más rimbombantes que podría ser Random Search y el bayesiano, si nos fijamos, no cambia la verdad mucho a la anterior. De hecho, están muy cerca, sino que las cambian ya dentro de la cuarta cifra significativa. Y lo mismo pasa para el R cuadrado. 54, los tres están casi iguales. Y cambian la última, en la tercera, en la cuarta cifra significativa ya va cambiando el número. Quiere decir que los modelos no están sobreajustados y que, bueno, los hiperparámetros no hicieron que el modelo aumentara en un 80 exponencialmente. ¿Cambiaron algo? Sí, sí cambiaron, pero en la tercera cifra significativa. Muy poco fue el cambio de optimización, pero se optimizó de cierta manera. No como uno esperaría que podría llegar a un 80%, pero se pudo optimizar. Entonces usted siempre va a poder ver si es que el modelo está sobreajustado y después se pueden hacer todas las pruebas ya de hacer una predicción para que nos diga qué puede suceder, por ejemplo, con alguna compra, alguna venta, si es que esos datos se pueden correlacionar, todo ese tipo de cosas. Después de hacer esto, ya queda usted más tranquilo que el modelo no está sobreajustado y que se entrenó bien, ¿de acuerdo? Esto es con respecto al código que lo intentamos de desglosar lo mejor posible. Entonces, ya estamos ahí al final de esto. Ya nos queda muy poco. Espacio para las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de ver? Al código.
Por acá no veo ninguna pregunta, pero si las hay, pueden levantar la mano acá en el chat o bien la pueden hacer directamente en el chat y pues Nicolás estará a la disposición para responder. No, pues no hay, hasta el momento no hay ninguna pregunta por acá, No tiene problema. Nicolás. Perfecto. Entonces, ya con esto, lo aprendido es, va a ser el resumen general, subir su dataset, eh, hacer una exploración bastante pequeña, saber cuántos datos hay, cuántas columnas tenemos. Acuérdense el sample, el shape, que también nos ayuda mucho con eso, el describe para saber la parte estadística, cuáles son los mínimos, los máximos. eh, Hacer una exploración pequeña de los datos es realmente importante para saber cuáles son los nombres de las columnas, como lo que hicimos al principio. Hacer un drop none para eliminar algún valor vacío o algo que puede generar un poco de ruido a los modelos. Y luego empezar a trabajar de manera, como lo hemos hecho en otras clases, trabajar de manera estadística, hacer un proceso más estadístico. Aquí nos enfocamos más en entrenar modelos y evaluarlo a los modelos después del entrenamiento. Y lo interesante de esto es cómo yo puedo ir poco a poco en el proceso, ir viendo si es que el modelo está bien entrenado y cuán óptimo es el modelo. Posiblemente otros modelos con estos datos eh, tengan un mayor R cuadrado, por ejemplo, y más bajo aún de un RMS, ¿de acuerdo? Los modelos que ocupamos son modelos lineales porque los datos tendían un poco más a eso, pero si usted trabaja con otra base de datos, tiene que ir buscando en Scikit-learn qué modelo va mejor uno con otro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estoy trabajando en una investigación que tenga que ver con la melanina y con imágenes, y en este caso tengo que procesar imágenes, y lo estamos haciendo con un modelo de Meta que se llama SAM. Ese modelo está preentrenado por Meta y de cierta manera le asigno unos puntos en el brazo y me dice más o menos con un cálculo de la melanina que puede tener con solamente yo entregarle la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, saber con qué modelo tengo que trabajar para mi problema. Eso es clave. Y siempre ir viendo si es que el entrenamiento o los modelos están bien calibrados. Siempre ir evaluando eso. No todo funciona a la primera como lo vemos en clase. Esto tiene que ver con un poco más de desarrollo de procesos. Pero siempre recordar eso. Los modelos se pueden sobreajustar. En la inteligencia artificial le llaman alucinaciones. La verdad, yo no sé si llamarlo así, pero eh, porque son algoritmos simplemente, son código como lo vemos ahí. Entonces, el contacto siempre me puede buscar en las redes sociales, puede leer el blog que he escrito, que de repente lo tengo un poco botado, pero hay algunos artículos que puede leer que son bastante interesantes. Dividido en Cero, que es un canal de YouTube bastante interesante que tiene matemática, un poco de física. Y en Spotify, si quiere escuchar alguna música de la que hemos desarrollado, también lo puede hacer. Y creo que ahora estamos armando un podcast con inteligencia artificial de algunos artículos que van saliendo, así que le puedo echar ahí una mirada a ese tipo de cosas. Y con eso ya estamos listos para cerrar la clase. Antes de irnos, Nicolás, sí veo una pregunta por acá. Ya para Ah, terminar, una pequeña pregunta acá de Alexis. Y mi pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el Python R2 y este modelo? ¿entre cuál modelo? El del modelo, bueno, no está específica la pregunta, dice, ¿y este modelo? ¿A qué se refiere Alexis? Oh, sí que puede desarrollar un poco más eso. El R2. Sí, dice, ¿cuál sería la diferencia entre Python R2 y este modelo? ¿R2 se referirá a la métrica R2? A ver. Alexis, si podría, pues, como reespecificar su pregunta para Porque el lenguaje que que Nicolás estamos pueda. trabajando es Python. Ujú.
Estamos trabajando todo en Python. Vendría siendo la métrica de R2. No sé, ¿a qué se refiere con eso? Y los modelos, el modelo Python y los modelos de la IA, de la inteligencia artificial, Ah, la ya, métrica 2. vale, vale. Entonces, la... hay que diferenciar algunas cosas con respecto a la pregunta. Python vendría siendo el lenguaje para programar modelos de inteligencia artificial, o en este caso de modelos que estamos trabajando como Lasso, Ride, que hemos visto otros como Random Forest, eh, Random Forest Regression. Hemos visto bastantes modelos en estos cursos, pero el lenguaje que yo ocupo o que estamos ocupando es el lenguaje de Python, de programación Python. ¿De acuerdo? Esa es una cosa, que vendrían siendo todas estas formas de escribir, porque en otros lenguajes, por ejemplo, HTML es otra forma de escribir, en C++ es otra manera de escribir esto que está acá. También se pueden traducir en, por ejemplo, en R, que puede ser algo que tenga relacionado con lo que estamos hablando. El lenguaje R también es otra forma de escribir y es más estadístico. Yo no sé si se pueden generar modelos dentro de R, pero porque no trabajo tanto con R, he trabajado en algunas cosas muy pequeñas. Y los modelos que están disponibles para el lenguaje Python están sacados de Scikit-Learn. Entonces, usted puede ahí ir y ver que todos esos modelos que estamos trabajando son para la librería o para el lenguaje Python, ¿de acuerdo? No sé si se pudo responder o aclarar la duda que estaba ahí o la pregunta.